herramienta viene a ofrecernos recursos, ¿sí? Más allá de las dificultades. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario sobre la escala Paces en el trauma. Para iniciar, quería compartir cómo la idea de que el amor y el cuidado fortalecen no es una idea nueva, ¿no? Y que esto lo podemos encontrar también en muchos ejemplos en la historia precientífica, como es en el caso de Moisés, que nació en un contexto de profundo riesgo vital, ¿no? En el cual su madre tuvo que dejarlo en el río Nilo, en una cesta, en lo que hoy conocemos como Moisés, ¿no? Para que posteriormente fuera adoptado por la hija de un faraón y recibe todos los cuidados, el amor y el cariño, ¿no? Que no solamente hacen que sobreviva, sino que además se convierta en un ser humano resiliente, con una profunda fuerza de cambio y de transformación, ¿no? Entonces, esta breve introducción da cuenta de la importancia de los factores contextuales y de los factores ambientales. Yo creo que es evidentemente una idea que todos y todas tenemos, ¿no? Pero que en ocasiones nos cuesta realmente llegar a elaborarla, ¿no? Y que creo es que seguimos reproduciendo muchas veces como este sesgo, ¿no? En el cual creemos que el sufrimiento, que la psicopatología o que las enfermedades son única y exclusivamente responsabilidad, ¿no? del propio individuo. Y claro que evidentemente hay una agencia propia y personal, ¿no? Pero creo que conforme van avanzando los estudios en neurobiología, en psicología de la salud, en psicología del desarrollo, ¿no? Vemos cada vez más la importancia del impacto de variables situacionales y contextuales, ¿no? Entonces, incluso la idea de trauma, o las experiencias como traumáticas, han sido hasta hace relativamente poco entendidas como única y exclusivamente a partir del evento, ¿no? Donde el evento es el que propicia la experiencia traumática, lo que es evidentemente un TEP, ¿no? Un trastorno de estrés postraumático. Un abuso, ¿no? Una violación, un terremoto, una operación hospitalaria, un ingreso hospitalario, ¿no? Un parto, un accidente o una enfermedad, ¿no? Podían como desencadenar o pueden desencadenar evidentemente un trastorno, ¿no? Y desde hace relativamente poco, algunos autores como Bessel van der Kolk, Onno van der Hart, o Stephen Porges, o Peter Levine, o Judy Herman, ¿no? Y evidentemente acompañado del trabajo de muchos otros profesionales, incluidas pues, historiadores, feministas, etcétera, ¿no? Que comienzan a dar cuenta de cómo las experiencias traumáticas son mucho más complejas y evidentemente también tienen un componente fuerte longitudinal, ¿no? Ampliando la visión como del trauma simple, ¿no? A una idea mucho más compleja de lo que realmente es el trauma, sin dejar evidentemente como de perder ese análisis empírico, ¿no? Y no convertir el trauma como una especie de explicación tan sumamente amplia, ¿no? En la que como cabe todo, al final no cabe en absolutamente nada y no se sabe bien qué es. No, en absoluto, por supuesto, ¿no? El trauma complejo puede medirse, puede evaluarse, puede diagnosticarse, como también puede diagnosticarse un trastorno de estrés postraumático. Y esto a veces los profesionales no siempre conocen esta información, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? A partir del trabajo de muchos profesionales a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Ponen el acento en la complejidad, ¿no? Del trauma, en su génesis, ¿no? En cómo se genera, pero también en cómo se mantiene. Esto también es profundamente interesante. No es lo mismo una enfermedad en una persona que tenga un papel político importante donde recibe como toda la solidaridad, ¿no? Del pueblo y toda la ayuda y todos los crowdfunding que ha habido sin por haber con tal de ayudar, ¿no? A una persona que tiene poder, que tiene prestigio, ¿no?
que tiene una reputación o lo que sea, que una persona que evidentemente, pues, no sé, ocupa un lugar de subalternidad, a quien le sucede la misma desgracia, ¿no? Entonces, eh, eh, los factores contextuales, como decía anteriormente, situacionales, históricos, no solamente tienen un impacto en la génesis, en la creación, ¿no?, de las experiencias traumáticas, sino también en el mantenimiento y en las probabilidades, muchas o pocas, ¿no?, de recuperarse, ¿sí? Entonces, a partir como de esta revisión, ¿no?, que evidentemente la psicología ha estado fuertemente influenciada por una visión también pues, psiquiátrica, medicalizada de las enfermedades mentales, etcétera, ¿no?, como desde una mirada como mucho más reduccionista, ¿no? Entonces, ante este intento de integrar de una manera multidimensional las experiencias traumáticas, como decía, integrando lo individual, lo colectivo, lo social, lo político, ¿no? ¡Wow! No siempre estamos tan acostumbrados, ¿no?, a ver esto de esta forma. Es que se crea, ¿no?, un estudio fundamental que es como algo así como una especie como de parteaguas, ¿no?, de case permanente sobre las experiencias adversas en la infancia y cómo éstas tienen un impacto. Fue un estudio longitudinal de muchos años con una población vastísima y que además se ha ido repitiendo y replicando en diferentes contextos, en diferentes países. Ya sabemos que, reitero, las diferencias culturales en la crianza, en el desarrollo, varían mucho de un sitio a otro, ¿no? Y se han hecho modificaciones, por supuesto, ¿no?, en función de los distintos contextos, pero se trató de, a partir de este estudio, revelar cómo la presencia o ausencia acumulativa de algunas variables de las experiencias adversas en la infancia, o ACEs, ¿no?, en sus siglas en inglés, tienen mayores probabilidades de padecer esas personas problemas psicológicos o físicos, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver también más adelante, que son las PACES, ¿no? Es lo contrario y se crea esta escala, esta herramienta, como un complemento, ¿no?, al estudio de las ACEs, lo cual es maravilloso, valiosísimo, ¿no? El estudio de las ACEs se ha socializado mucho más, a diferencia de los estudios sobre las PACEs. Y cuando digo que se ha socializado, es que se ha popularizado mucho más y hay mucha más bibliografía al respecto, ¿no? Y la gran aportación, ¿no?, de estos estudios fue, evidentemente, los resultados y ver cómo esta relación, ¿no?, y esta complejidad, por supuesto, ¿no?, y también la clasificación de alguna de estas ACEs que posteriormente dio lugar a que se pudiera continuar ampliando. Los estudios no son rígidos, no están muertos, están vivos, ¿no?, y se van nutriendo de las investigaciones de otros autores y de otras aportaciones, ¿no? Lo mismo lo vemos con la teoría del apego, que desde Bowlby ha ido evolucionando mucho, ¿no? De hecho, Bowlby no fue quien estableció los 4 estilos de apego, ¿no? De hecho, Ainsworth, que fue quien estableció los 3 estilos de apego, el apego desorganizado lo propuso más tarde Main, ¿no? Entonces vemos como, como un chicle, ¿no?, como que las investigaciones, ¿no?, se extienden, se amplían, ¿no? Entonces, Permanente propuso un conjunto de experiencias adversas en la infancia que pueden promover un trauma complejo y que también están vinculadas con la presencia o ausencia de más problemas físicos y mentales, pero además también incluso con la muerte prematura, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, él dijo que, que estas experiencias adversas en la infancia se podían clasificar, ¿no?, como en experiencias de abuso, físico, ¿no?, abuso emocional y abuso sexual. Una cosa importante a decir es que las ACEs son acumulativas y que la escala de ACEs, cuantas más ACEs tú tengas, más probabilidades de padecer, ¿no?, trastornos psicológicos, físicos,
crónicos, etcétera, ¿vale? Cuando ha habido también descuido, ¿no? O abandono como físico o emocional, y esto tiene que ver con los estilos de crianza, como vamos a ver más adelante. Cuando hay disfunción en el hogar, es decir, cuando hay también al interior del hogar y familiar algunos problemas vinculados a las enfermedades mentales de alguno de los miembros, evidentemente el impacto de los progenitores en todos estos estudios es fundamental, ¿no? Los estilos de crianza, los estilos de apego, etcétera, nutren profundamente también estas investigaciones. Que los padres padezcan un trastorno mental o que algún hermano o que alguien que viva al interior del hogar genera un fuerte estrés al interior. En los niños, ¿no? En las niñas, que eso, insisto, tiene un gran impacto, ¿no? Y ahora voy a hablar brevemente como, bueno, ¿y esto en qué impacta? ¿No? Está claro que esto es absolutamente como indeseable, pero ¿cómo impacta esto en el desarrollo y en el crecimiento de un niño, de una niña o de un adolescente? ¿Sí? Tanto las ACEs como las PACES se estudian hasta los 18 años, ¿vale? La presencia o ausencia de estas experiencias infantiles consideradas como antes de los 18 años. Cuanto más sucedan y cuanto antes sucedan, el niño o la niña está mucho más expuesto y es mucho más vulnerable porque tiene muchos menos recursos para hacerle frente, no solamente físicamente en cuanto a fuerza, sino cognitivamente. El niño se explica a sí mismo que esto sucede porque algo mal está en él o en ella. Y esto creo que es algo que todos y todas sabemos, pero que a veces olvidamos, pero que realmente tenemos, creo que es, yo conforme más lo repito, más voy entendiendo el impacto que tiene que nos expliquemos a nosotros mismos, a las personas que acompañamos, ¿no? que, eh, que no es, ¿no? Hay una parte racional que dice, bueno, claro, que mi madre tuviera un trastorno no es mi responsabilidad, pero que mi madre, ¿no? ejerciera violencia, a lo mejor es porque yo me portaba mal, ¿no? Y entonces hay esta idea, ¿no? Este sesgo de creer que es debido a algo erróneo, incorrecto, que sucede dentro de uno, ¿no? Que no es digno, que no vale lo suficiente como para ser querido, que no lo hace lo suficientemente bien, que si uno se portara de una manera distinta podría haber obtenido resultados distintos y que por tanto es su responsabilidad, ¿no? Y esto evidentemente tiene un fortísimo impacto en el rendimiento académico, en las relaciones interpersonales, en el control de impulsos, en el desarrollo neuropsicológico, en la autoestima, etcétera. Y que, insisto, se manifiestan en problemas pues, externalizantes o internalizantes, ¿no? Del estado del ánimo, etcétera, ¿vale? Abusos, posteriormente, vamos a seguir viendo, pero fijaos, ¿no? Lo interesante que es, sobre todo, el entender que estos efectos son acumulativos y que a mayor, ¿no? número de haces, más probabilidades puede haber en esa persona, ¿sí? Que haya un familiar encarcelado, también que haya violencia interpersonal, abuso de sustancias, divorcio, que generalmente no todas las familias evidentemente se divorcian de la misma manera, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a veces el divorcio viene de la mano de que hayan como fuertes desacuerdos entre los progenitores, que esto a su vez genera mucho estrés parental en la crianza, evidentemente. El estrés parental se relaciona con un estilo de crianza menos democrático, más autoritario o más negligente, ¿no? Entonces, ¿vale? También. Y otras ACEs, ¿no? Como decía anteriormente, se han ido sumando ACEs, y ahora lo vamos a ver más adelante, el bullying, ¿no? La violencia comunitaria en el grupo, ¿no? en la comunidad, que haya o no seguridad vecinal, por supuesto la presencia de racismo, personas racializadas, no tienen el mismo soporte que una persona no racializada tiene. Eh, la vida en un orfanato, etcétera, ¿vale? Podríamos seguir poniendo como muchos ejemplos, pero bueno, estas son como algunas de las ACEs que han encontrado que han sido más importantes, ¿no? Y que
de forma como la interseccionalidad de estas haces, ¿no? Promueven un conjunto de problemáticas en los niños y en las niñas y en su desarrollo. Y aquí, como a modo, ¿no?, también de ejemplificar lo que acabo de decir anteriormente con esta imagen, vemos cómo en este desarrollo arbóreo, ¿no?, del yo, de la autoestima, de la personalidad, vemos cómo en las raíces podemos encontrar factores contextuales, ¿no?, que tienen que ver con violencia, pues, estructural, con violencia cultural, ¿no?, y luego una violencia como más directa, ¿no?, en la parte de arriba, la depresión maternal, el abuso, lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿no?, que ambas, tanto las raíces, ¿no?, como el tronco y las ramas, evidentemente van a promover un conjunto de conductas y de dificultades y sobre todo de mucho, pero mucho, mucho estrés sostenido en la vida de esa persona, ¿no? No hay que ser homeless, ni ser un niño racializado, ni vivir en un entorno de delincuencia, ni nada por el estilo, para también tener algunas haces, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, ¿no?, la pobreza o el alcoholismo, ¿no?, como en el caso de esas variables que están más relacionadas con el apego desorganizado, para que ya la persona, ¿no?, presente toda una serie de haces y que evidentemente esto también se relacione con la probabilidad de desarrollar un trauma complejo en la adultez y también, ¿no?, con más probabilidades a padecer trastornos, ¿sí? Bien, y para como, me adelanto una diapositiva y luego regreso, ¿no? Y como para ampliar, ¿no?, esta lectura de las haces, ¿no?, que nos ofrece un mapa maravilloso, ¿no?, un mapa como muy revelador en relación a la salud, ¿no?, que debemos conocer todos y todas, médicos, psicólogos, psiquiatras, profesores en la educación, ¿no?, madres, padres, activistas, políticos, ¿no?, porque evidentemente de todo esto dependen las políticas públicas, nuestras intervenciones en los colegios, el acompañamiento, etcétera, ¿no? Entonces, sobre este mapa o junto con este mapa que propone, ¿no?, desde las ACES, ¿y para qué? Porque pareciera como que esto ya nos ofrece una lectura, ¿no?, profundamente ¿no?, como amplia sobre las ACES, podemos integrar todavía más variables. Y esto es lo que los estudios sobre la interseccionalidad, ¿no?, destacan, porque pudiera haber lo que se ha denominado un gender blindness, como una ceguera de género, por ejemplo, pensando en que las haces afectan por igual a niños o a niñas, ¿no?, o a personas racializadas o no racializadas, o con diversidad funcional o sin diversidad funcional, ¿no? Y todavía podemos integrar nuevas variables, ¿no? Entonces, este es uno de los como ejes más importantes que se han propuesto desde los estudios de la interseccionalidad, ¿no?, donde vemos por encima de este eje como de este norte global, ¿no? Y de este otro sur, ¿sí? Como conforme nos ubicamos por encima de la rueda, hay mayor privilegio y por tanto más poder. Y como decía anteriormente, no es lo mismo que padezca un trauma a una persona con poder, que lo padezca a una persona sin poder, a quien se le retraumatiza, ¿no?, y se le culpabiliza y se le responsabiliza sobre su estado, cuando las responsabilidades debieran ser cuanto menos las mismas, ¿no? Entonces, hay que sumarle, ¿no?, como más variables a estos mapas. Por ejemplo, si eres de clase media o alta, ¿no?, tienes más privilegios, más poder. Si eres evidentemente heterosexual, vas a vivir menos violencia que si eres
homosexual, ¿no? Si eres de una etnia más blanca, pues no vas a tener ningún riesgo de vivir racismo, que si eres hombre, por ejemplo, o mujer, donde la educación a las mujeres es bastante diferente a los hombres. Y como decía anteriormente, ¿no? Las mujeres tienen más probabilidades a experimentar trastornos internalizantes, como por ejemplo ansiedad, depresión, a diferencia de los hombres que tienen más problemas externalizantes, como por ejemplo control de impulsos, violencia, delincuencia, consumo de sustancias como alcohol y otras drogas, etcétera. Y por supuesto también las mujeres tienen más probabilidades de vivir abuso sexual infantil a diferencia de los hombres, ¿no? Entonces tienes muchas más probabilidades de padecer ACEs si te encuentras bajo este eje, ¿no? Como hacia abajo, que si te encuentras hacia arriba, ¿vale? Entonces, si eres mujer o eres una persona racializada, que no venga, pues probablemente de cualquier país angloparlante europeo, ¿no? Hasta ahí me atrevería a decir, eh, tienes más probabilidades, ¿no? Si, si eres de una clase trabajadora, ¿no? Si no eres atractivo o atractiva, ¿no? Si no cumples con estos cánones de belleza, etcétera. ¿Vale? Y ya regresándome como hacia la pirámide, ¿no? Hacia esta pirámide que os comparto sobre los mecanismos de la influencia de las ACEs en la salud y el bienestar. Lo que me gustaría de esta diapositiva y de lo que acabo de decir anteriormente, ¿no? Es que cuando vemos a una persona que muere prematuramente, ¿no? Antes como de lo previsto, ¿no? En cada país es diferente, ¿no? La edad, ¿no? Sobre la cual se muere, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, los narcotraficantes tienen una edad de vida muchísimo más limitada, es como pues, de 3/4 partes, ¿no? En comparación con el resto de la población mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando encontramos esta muerte prematura o esta presencia de enfermedades, ¿no? y de dificultades de adaptación, ¿no? Lo que debemos preguntarnos todos y todas, ¿no? Es como, ¿qué hay debajo de la pirámide, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente ha ido desencadenando este conjunto de decisiones, de mecanismos de afrontamiento, ¿no? de padecimientos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, casi siempre en unas probabilidades muy altas. Vemos que cuando ha habido una muerte prematura, y esto es como evidentemente el pico de la pirámide, pero reitero, no hace falta irnos tan lejos, ¿no? Cuando vemos enfermedades u otros problemas adaptativos, sociales, ¿no? Podemos ver cómo hay todo un conjunto de experiencias desfavorables a lo largo, ¿no? de la infancia, desarrollo y madurez de esas personas, ¿no? Incluido, como decía anteriormente, el contexto e incluso trauma histórico, ¿no? Como por ejemplo vemos en, en la población gitana, por ejemplo, ¿sí? O en los migrantes, ¿vale? Esto promueve un neurodesarrollo disruptivo, ¿no? El niño o la niña está más estresado, tiene más dificultades para concentrarse y bueno, todo eso para relacionarse, para hacer amistades, para acatar reglas, ¿no? Para poner límites, para cuidar de ellos mismos, tienen mayores conductas de riesgo, menos probabilidades de adherirse a un tratamiento, etcétera, ¿no? Y esto hace que en forma de pirámide o de espiral, ¿no? La persona pueda llegar a entrar, ¿no? Como en circuitos, ¿no? Bastante complicados, ¿no? Y esto, reitero, ¿no? Yo estoy hablando como de la humanidad, ¿no? Ni de los otros, ¿no? Sino de algo que evidentemente nos sucede a todos como humanos, ¿sí? Nos sucede a todos como humanos, más allá de la teoría. Lo importante es que podamos como encarnar, ¿no? estas experiencias y realmente poder como bajarlas, ¿no? a la realidad
todos nosotros, de las personas que acompañamos, y verlo con nuestros ojos, cómo eso afecta, ¿no? Verlo con nuestros ojos, hacer el análisis, ¿no? Con nuestro propio corazón, como un ejercicio muy sencillo es ver a las personas en la calle y preguntarnos, ¿no? Sobre la presencia o la ausencia de todo esto y si eso nos acerca o nos aleja a la persona. Generalmente nos acerca, ¿no? Cuando vemos que realmente de lo que hay de fondo no es todo un conjunto de experiencias que han ido, ¿no? Reduciendo la capacidad de decidir, la capacidad de cuidarse, el discurso interno sobre uno mismo, sobre el mundo, las creencias en relación a las propias capacidades, etcétera, ¿no? Y bien, ¿vale? Como decía anteriormente, ¿no? Estas haces, ¿no? Que promueven también los estudios sobre trauma, evidentemente estos, ¿no? Estamos como hablando sobre trauma complejo, pero cuando Stephen Porges, ¿no? Y desde la teoría poligaval hablan de cómo el sistema nervioso autónomo recoge las experiencias, ¿no? Y las guarda y cómo está constantemente intentando buscar experiencias de seguridad y de alerta. Bueno, es esto mismo que vemos, ¿no? Y cómo eso crea toda una lectura disfuncional y patológica de la realidad debido a un estrés constante, ¿no? Sobre los probables riesgos, ¿no? Y bueno, esto a su vez, ¿no? Aumenta las dificultades a la hora de regular las propias emociones. Evidentemente hay una pues, hiperactivación o por el contrario, ¿no? Cuando hay una activación del nervio vago dorsal, donde hay como una especie de estado de congelamiento, ¿no? De desconexión, de disociación. Igual, ¿no? Finalmente son como las dos caras de la luna, estamos hablando de lo mismo. Hay una dificultad en la regulación de las emociones, en el control de los impulsos, en la atención, en los vínculos, que esto a su vez evidentemente contribuye a un mayor aislamiento, a una mayor soledad, apegos desorganizados a lo largo de la vida, eh, mm, dificultad a la hora de realmente dimensionar el riesgo, los problemas, conductas, por supuesto, ¿no? Pues también de riesgo, etcétera. Y a su vez, mayores probabilidades de trastornos, ¿no? Depresión, ansiedad, etcétera. Y dado este contexto sobre las lecturas de las variables que repercuten sobre la salud, ¿no? Eso que siempre hemos creído que es algo único y que yo puedo, que soy la única responsable, ¿no? La primera y la última responsable sobre mis pensamientos, sobre lo que siento, y yo tengo todo el poder del mundo para cambiarlo, ¿no? Lo cual, evidentemente, claro que hay una agencia, como decía anteriormente, ¿no? Pero tener en cuenta todo esto favorece mucho la sensación, ¿no? Disminuye mucho la culpabilidad en las personas a quienes acompañamos. Sin embargo, esta herramienta donde solamente se detectan aquellas experiencias adversas puede quedar un poco coja, ¿no? Si no sabemos, porque esto definitivamente, no sé si promueve, pero tiene más probabilidades de padecer, ¿no? Muerte prematura, trastornos, pero hay también un conjunto de experiencias, ¿no? Que muchas veces suceden junto con las ACEs, que eh, eh, funcionan como factores de protección, ¿no? Y que a diferencia de la resiliencia, hay muchos estudios sobre la resiliencia, ¿no? Ojo, esta persona es que es muy resiliente, ¿no? Tiene la capacidad, y este niño, fijaos, qué inteligencia, qué resiliencia, supo cómo buscarse las castañas, ¿no? Que tiene que ver, que la resiliencia es evidente, es un hecho, ¿no? Pero que tiene que ver con factores muchas veces internos, ¿no? Poder interpretar la realidad de una forma, poder entender que, ¿no? Sí, se han desconocido hasta hace relativamente poco cuáles son los factores externos que promueven un desarrollo
funcional, saludable, flexible en el adulto, ¿no? Y que además también son un amortiguador frente a las haces, ¿no? Entonces pueden haber haces y paces al mismo tiempo, y sería algo así como que las paces restan, ¿no?, a las haces en el desarrollo, más allá evidentemente de los factores de resiliencia, ¿sí? Entonces, bueno, las PACES son, sus siglas en inglés, es una escala que nos ayuda a evaluar, a medir la presencia de experiencias y de factores de protección, ¿m? Que, insisto, están a su vez relacionadas, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no?, con desarrollo bueno, pues, de muchas, de, de, de muchas experiencias formidables, ¿no?, que luego hay en la vida. Y es fundamental como profesionales que integremos esta herramienta o esta visión, no tenemos por qué sabernos la herramienta de memoria, pero sí esta visión, porque ayuda, por supuesto, a la intervención, ¿no?, pero además a la persona que ha vivido ACEs o tiene un trauma complejo, ¿no?, muchas veces hay una visión negativa de uno mismo. Y esta visión negativa sobre la propia historia, pasó todo, tuve que afrontar esto, además en el contexto donde viví no sé qué, en mi casa lo que fuera, ¿no? Esta visión negativa sobre la propia historia es iatrogénica, ¿no? Promueve el malestar, ¿sí? Muchas veces esta promoción del malestar pues hace que también se tomen decisiones con base en una justificación, ¿no?, y una profecía como autocumplida, hay una indefensión aprendida, ¿no?, y se perpetúa, ¿vale? Y en este sesgo negativo, muchas veces en el que, bueno, podemos estar enfrascados, ¿no?, necesitamos como ampliar las experiencias, integrando también los factores de protección y experiencias compensatorias, ¿no? Entonces, Hayes, Grudo y Morris fueron los precursores de esta herramienta, ¿no?, como una herramienta, como decía anteriormente, complementaria a los estudios de las ACEs, y organizaron las PACEs, además fijaos qué nombre casualmente, ¿no?, con esta traducción al español, aunque las siglas son en inglés, clasificaron las PACEs, ¿sí?, con base en pues, dos, ¿qué será?, factores, variables, ¿no?, y se nutrieron también, pues, de estudio dentro de la neuropsicología, de la psicología del desarrollo, de la psicología social, etc. Y las clasificaron por relaciones de apoyo, la presencia de relaciones de apoyo y la presencia de recursos de apoyo, ¿vale? Las relaciones de apoyo, ambas dimensiones tienen 5 como subtipos, ¿no?, subdimensiones. El amor incondicional, la presencia de un... lo voy a... Mira, aquí adelante, en esta diapositiva, están las 10, ¿vale? Pero quería como que vierais que están clasificadas en 2 grandes subgrupos o 2 dimensiones, ¿sí? Relaciones de apoyo o recursos de apoyo. En cuanto a las relaciones, la presencia de un cuidador que les quiera incondicionalmente, ¿no? Un cuidador que les quiere incondicionalmente y que no dudan de que este cuidador se preocupa por ellos, pase lo que pase, ¿vale? Este cuidador no necesariamente tiene que ser el progenitor, ¿no? Es lo ideal, por supuestísimo, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ser un cuidador, que no necesariamente tiene que ser un progenitor, y a mayor presencia de este cuidador, ¿no?, en la vida de la persona, pues un mayor impacto va a tener. También las PACEs son acumulativas, ¿vale? Al menos un mejor amigo, alguien en quien puedan confiar y en quien puedan divertirse. El impacto de tener un mejor amigo disminuye los efectos que pueda haber incluso
de violencia doméstica, intrafamiliar, apego desorganizado. Es un gran factor de protección el tener un mejor amigo y además ayuda a prevenir el bullying, ¿no? Bueno, principalmente el bullying, ¿no? Entonces, hay personas que viven con muchas haces, pero que tienen un mejor amigo o que tienen un tutor o alguien que les quiere, que los cuida, que les supervisa incondicionalmente. Un abuelo, una abuela, un tío. Eh, a veces ese mejor amigo, ¿no?, es un hermano, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sea un puente, ¿no?, entre el contexto familiar y el contexto como social. Que hayan oportunidades regulares de ayudar a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, experiencias de voluntariado en un hospital, en una residencia de ancianos, o participar en proyectos especiales en la comunidad para ayudar a los demás, como recogida de alimentos. Estas estrategias de intervención comunitarias, ¿no?, que muchas veces responden a políticas públicas, a ONGs, fijaos, ¿no?, el impacto que puede tener y el efecto amortiguador, ¿no? No es baladí, no es como algo así con el que se está como improvisando, ¿no? En México conocía a un colectivo que, junto con una marca muy importante de pinturas en México, las pinturas Comex, hacían murales en la ciudad, en los barrios, en los polideportivos, ¿no? Y bueno, evidentemente hacían concursos de dibujo, de prevención del suicidio, etcétera, ¿no? Son formas, reitero, de promover la participación colectiva de las comunidades de niños y niñas y facilitar este tipo de experiencias compensatorias, ¿no? La participación regular en grupos deportivos, el deporte, ¿no? Fútbol, baloncesto, o sea, tener una vida activa, física, formar parte de, no necesariamente como de un equipo, que también, ¿no?, pero tener una vida deportiva, física, activa. Baile, mm, animación, danza, etcétera, ¿sí? Por eso las comunidades donde no hay hospitales, donde no hay polideportivos, donde está todo absolutamente como descuidado, los proyectos se abandonan rápidamente, evidentemente promueven, ¿no?, pues que las haces afecten con un mayor impacto. Y esto genera, a su vez, muchas más dificultades. No es tan difícil realmente que se puedan implementar estos programas, ¿no?, a nivel gubernamental, etcétera. No es tan difícil, ¿sí? Fijaos, ¿no? Ser difícil como que se arranque, tampoco hay que ser tan ambicioso, ¿no? La pertenencia activa, al menos un grupo cívico o un grupo no deportivo, como los scouts, un grupo religioso o un grupo juvenil, que, bueno, igual, ¿vale? Que haya una afición interesante, como por ejemplo una actividad creativa o una actividad de ocio, que hayan hobbies, más allá de la actividad física, que hayan hobbies. No tenemos que tener estas 10 paces en nuestra vida, evidentemente muchos de nosotros tendremos 3, 4, 5, ¿no? Quien tenga 10 pues será un afortunado, pero muchas veces porque tampoco nos habría dado como tanto la vida para, ¿no? Necesitaríamos casi que un par de vidas para haber podido experimentar, ¿vale? Pero seguramente hayas tenido, ¿no?, la suerte, tal vez, ¿no? Si has tenido la suerte de tener paces en tu vida, a lo mejor has experimentado durante 2 o 3 años unas u otras y podrás recordar ahora cómo eso te afectó, ¿sí? ¿Qué sentías? ¿Cómo llegabas a casa después de haber estado, no sé, cantando en un grupo o tocando un instrumento o entrenando, haciendo algún deporte? ¿Vale? Una afición interesante, el ajedrez, un hobby, la lectura, puede ser en solitario, puede ser en comunidad, grupal. Un adulto en el que no sean los padres, en el que puedan confiar y que puedan contar cuando necesiten ayuda. Por ejemplo, ahora sí, un profesor, ¿no?, que son figuras un poco más alejadas de ese primer contexto y que también están, ¿no?, y que ya forman parte de los otros recursos de apoyo. Un hogar medianamente limpio, seguro y con comida suficiente y con alimentos suficientes, ¿vale? Eh, este, Esto también con visitas en las casas,
¿no? No con amenazas, porque muchas veces esas visitas se toman como amenazas, ¿no? En las poblaciones que están marginadas, ¿sí? Porque les van a quitar no sé qué, o por lo que sea, ¿no? Porque tienen que como mantener muchas veces la disfuncionalidad para continuar con las ayudas, ¿no? Y esto, bueno, genera un gran caos, ¿vale? Una escuela que proporcione los recursos y el aprendizaje mínimo e indispensable para los niños, donde haya juego, donde haya lectura, donde haya dinámicas, aprendizajes, ejercicios, etcétera. Los lugares donde no hay escuelas, donde han sido bombardeados, etcétera, ¿no? Ahora que tenemos como una mayor conciencia sobre el impacto de la guerra y cómo afecta, ¿no? eh, Más allá, ¿no? de lo que estamos viendo, hay factores que tienen un impacto, ¿no? Que van mucho más allá de lo que a lo mejor popularmente sabemos o entendemos, ¿no? Y una de estas es la ausencia, ¿no? No solamente de hospitales o polideportivos y demás, sino de escuela, que es un factor para muchos niños y niñas de salvación, ¿no? De salvación, donde pueden jugar, donde pueden encontrar iguales, donde pueden aprender, refugiarse en los libros, en historias, donde pueden desarrollar el pensamiento lógico, analítico, matemático, ¿no? Crítico, etcétera, ¿vale? Esto, o lo contrario, es condenar muchas veces a un niño, a una niña, ¿no? Y un hogar con rutinas y normas claras y administradas de forma justa, ¿no? Un lugar con límites, ¿vale? Y con normas que se cumplan. Ya sabéis que la crianza negligente, mmm, que es un poco como lo contrario, ¿no? a la autoritaria, es igualmente súper perjudicial para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si has tenido la suerte de poder experimentar esto, seguramente puedas recordar, ¿no? El impacto y los beneficios que esto ha tenido a lo largo de tu vida, porque la presencia de paces en la adultez se relaciona con tener un discurso autocompasivo mucho mayor, ¿no? Y ya sabemos que la autocompasión se relaciona a su vez con un estilo, con relaciones en el adulto de apego seguro. Mm, Se relaciona la autocompasión también con el autocuidado y la capacidad de regulación emocional, de autoconocimiento, de límites, ¿no? Pero además también la presencia de paces se relaciona con mayor éxito académico, interpersonal, mayores ingresos, ¿no? Bueno, de alguna forma la presencia de muchas paces, este es el impacto, ¿no? Que tiene un poco lo que veíamos antes cuando hablamos del privilegio. Y también es un amortiguador sobre el consumo de tabaco, un amortiguador sobre el estrés parental, sobre la depresión postparto. Desde que hace pocos años, escasos 2 o 3 años, se propuso esta escala, ¿no? Se han ido estudiando cómo la presencia de paces tienen una correlación, ¿no? En mujeres embarazadas, en los estilos de crianza, ¿no? En diferentes contextos, ¿sí? Y se han encontrado, evidentemente, muchas relaciones positivas, a veces en mayor o menor grado, ¿no? Y en diferentes países también se ha validado esto con diferentes diferencias culturales, ¿no? Un mejor o mayor comportamiento prosocial, mayor solidaridad, ¿no? Compromiso social, justicia, etcétera. Actitudes más democráticas en la crianza, ¿no? Mayores niveles de compasión y autocompasión. Entonces, no es que esta persona sea mejor que la otra persona que ha vivido más haces, sino que esta persona ha tenido, ¿no? La suerte, el privilegio, ¿no? Eh, este, la fortuna de haber también podido en su contexto tener experiencias que han sido un amortiguador y que han tenido un impacto inmediato sobre mi sensación por un lado, de apoyo percibido, ¿sí? Si me apoya el contexto, si me apoya la familia, si me apoya alguien, un tutor, ¿no? De apoyo percibido que es fundamental y también como de autovalía, ¿no? ¿Cuánto siento yo que tengo la capacidad? Y cambia además también este discurso, ¿no? La integración de las paces puede tener un impacto sobre el cambio
en cómo yo recupero y recuerdo mi historia, ¿no? Si la recupero con base solamente en las desgracias, en lo negativo, ¿no? O si también me responsabilizo de esto y evidentemente lo integro, lo recuerdo, ¿no? A veces cuando trabajamos con autocompasión, trabajamos imaginándonos figuras autocompasivas, ¿no? Y cómo pues finalmente son proyecciones de uno, ¿no? Y después recuperamos, ¿no? Los recursos hemos puesto en otra persona, ¿no? Y estos tutores o estos familiares, etcétera, ¿no? Muchas veces son esas figuras autocompasivas. Y además, también recordar las paces tiene una relación directa, recordarlas, no verlas necesariamente como vividas per se, ¿no? Sino recordarlas y hacernos conscientes de ellas sobre como la expresión de gratitud sobre, ¿no? Como sobre la vida. Y esto además también se ha relacionado, todos estos son estudios de psicología de la salud, ¿no? Se ha relacionado, lo vemos en la psicología positiva y en algunas otras disciplinas, en las terapias de tercera generación, ¿no? También con mayores niveles de bienestar y de satisfacción. ¿Sí? Así que integrar, ¿no? Esta herramienta, aquí la tenéis, la escala se puede encontrar en internet, luego os puedo compartir el enlace si lo deseáis. Es muy sencilla, es simplemente, ¿no? Pregunta si ha habido esto, ¿no? Y que además pueden ser herramientas que nos permitan implementar proyectos, nos permitan ser a lo mejor ese rol, si somos un tutor, un profesor o lo que sea, ¿no? Y nos permitan luego como integrarlas, ¿no? en nuestro trabajo, ¿vale? Como profesionales. Y a modo como de cierre, yo creo que he estado integrando, ¿no? Todo el tiempo como la importancia de recuperar esta herramienta porque en sí misma, ¿no? Es un mapa no solamente de evaluación, ¿no? Como de medición, sino por supuestísimo de reflexión y de implementación en políticas públicas, en políticas educativas, ¿no? También en contextos preventivos o en contextos clínicos, ¿sí? Terapéuticos, médicos, etc. Entonces, una de las, como de los trabajos, ¿no? Como que también se pueden hacer con esta herramienta, es invitarle al adulto, y sobre esto también se ha hecho un trabajo y se ha visto el efecto tan positivo que tiene sobre el desarrollo en adultos, es integrar el trabajo de las paces, ¿no? O cada 2 meses, por ejemplo. En este mes vas a implicarte en una actividad comunitaria y vas a tener que, o durante estos 2 meses vamos a implementar un hobby, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Cómo esto tiene un impacto en la salud de las personas, ¿sí? Otro punto importante es en relación a la reflexión sobre cómo la presencia o la ausencia, ¿no? La presencia de haces y la ausencia de paces han afectado, ¿no? Y esto se hace también en programas con madres embarazadas, con mujeres en estadios pues preper y postnatales, ¿no? Con sus bebés. Eh, Invitarles a reflexionar cómo las haces y los estilos de crianza, ¿no? Han tenido un impacto directo en su desarrollo y de alguna manera cómo evidentemente podemos ver cómo eso también repercute en nuestras crianzas, ¿no? Y por supuesto en la salud de nuestros hijos e hijas. E intentar ir a través también como de la reflexión y de ver, ¿no? El impacto que ha tenido, ir conduciéndonos hacia un estilo de crianza un poco más democrático, ¿vale? Y un poco más como seguro en la medida de lo posible, ¿vale? Para romper pues con ese trauma transgeneracional que sucede generación tras generaciones, ¿no? Incluso en el mismo vientre materno, y sobre esto también hay mucha información. Y bueno,
integrarlo en el diálogo clínico, como decía anteriormente, para favorecer el cambio en la narrativa, ¿no? Como reflexionar junto con junto con el adulto, ¿vale? Además de los profesionales, integrar esto en las infancias, en los niños, como profesores, en políticas públicas, en políticas comunitarias, etcétera, ¿no? Con el adulto, revisar la presencia de sus paces, ¿no? de esto, y ver cómo esto lo ha afectado y cómo pueden comprometerse en el mantenimiento de esto, ¿vale? Eh, el apego seguro, evidentemente, ¿no? Promover crianzas más democráticas y de apego seguro es uno de los factores de prevención, ¿no? Y de rompimiento con las haces más importantes de todos. Se ha visto que en, en el estrés parental, ¿no? Y en momentos de estrés en la crianza es cuando emergen todas nuestras experiencias traumáticas en la infancia. Si de pronto en un momento de estrés con nuestros hijos tuviéramos la capacidad de detener el tiempo, ¿no? Y de hacer un análisis como introspectivo, ¿no? Y en retrospectiva de nuestra historia, podemos vernos ahí, ¿no? Como niños, con padres, a veces invirtiendo los roles, ¿no? Y a veces simplemente reproduciéndolos de la misma manera. Sobre esto hay mucho trabajo. Susan Vogels, que trabaja con estrés parental, ¿no? Lo demuestra. Eh, entonces, promover, ¿no? A través de psicoeducación, de grupos de crianza, de espacios psicoterapéuticos, integrando evidentemente también a la familia, el lugar del padre, ¿no? Son mecanismos que promueven cuanto menos hogares más seguros, ¿no? Y que lejos de lo que sucede contextualmente, que también afectan, funciona como una paz fundamental, como una paz, ¿no? Fundamental. ¿Vale? Así que espero que esta herramienta, voy a ver si luego la copio en el chat o la podéis googlear, es como veis aquí en esta diapositiva, ¿no? Es la misma escala en sí misma, ¿vale? Y las 10 dimensiones, las 10 paces que evalúan. Espero que os sirva, tal vez también podéis aplicaros a vosotros mismos, ¿no? Esta escala y ver el número que os sale y que podáis, cuando trabajéis con otras personas, ¿no? Usarla como impresa. No necesitamos sabernos todo de memoria, ni muchísimo, no tenemos que ser eruditos, ¿no? Creo que a veces el tener las cosas escritas nos ayuda realmente como a ir trabajando mucho, ¿no? Entonces, como que podamos integrar esta herramienta en nuestros maletines de trabajo, independientemente del área en el que estés, desde la abogacía, desde el derecho, ¿no? Desde la pedagogía, la psicología, la medicina.